en el contexto en que ocurrieron estos hechos para que nos demos cuenta que es la dirigencia política la principal responsable de todo lo que nos pasa por su falta de estrategia, de foco, de dirección y por la permisividad que ha habido con los grupos delincuenciales. Adelante, mi coronel. Buenos días, mi coronel. Podríamos hacer a nuestra amplia audiencia bosquejo acerca de los alcances de la satírica captura que publicó el artista Chapete en el diario El Tiempo de Bogotá, relacionada con la fatídica muerte del presidente estadounidense John Fisher Kennedy y los huérfanos que a diario dejaba la violencia tripartidista en Colombia? Sí, claro, mi coronel, que la podemos hacer porque deja muchas enseñanzas preocupantes. Resulta que eh, en los mismos días en que fue asesinado en las calles de Texas, del municipio de Dallas, el entonces presidente y carismático dirigente demócrata John Fisher Kennedy, su sepelio y todo el evento que ocurrió alrededor de esta tragedia que fue no solamente estadounidense, sino mundial, porque sucedió en el momento en que el lustre de la gran potencia brillaba como una gran estrella en el firmamento de la política. Y este joven candidato, con todos sus defectos y virtudes, había ganado las elecciones de manera abrumadora, derrotando nada menos que al candidato del general Dwight Eisenhower, que era don Richard Nixon. Y Eisenhower pues se ha caracterizado por ser el presidente de la transición de la Segunda Guerra Mundial al gran poderío estadounidense de la década de los 50 y los 60. Entonces, ese golpe afectaba el mundo, a Latinoamérica nos afectó muchísimo porque el programa de la Alianza para el Progreso que ha iniciado la administración Kennedy entró en picada negativa y porque afectó los intereses de Estados Unidos en la lucha contra el comunismo en el mundo y desató algo que se venía gestando en la política interior de Estados Unidos, que fue una pugnacidad interna similar a la que ocurre en los demás países, pero allí ya era fuerte. Entonces, en el momento del sepelio del presidente, le dio la vuelta al mundo la foto que vemos a la izquierda de John, o sea, el hijo del presidente, invitando a los soldados que estaban saludando militarmente la despedida de su padre, y el niño, como hacen todos los niños cuando ven tropas uniformadas, quiere imitar a los soldados. Entonces la imagen fue primera página en todos los periódicos del mundo, y todos son todos. No un solo periódico que no publicara esa telefoto que ha llegado por diferentes agencias con el comentario del impacto psicológico que eso causaba. Entonces, nuestro caricaturista Chapete, de quien ya hemos hablado varias veces, que era un tipo muy satírico y su humor político era ácido, publicó la misma caricatura con la figura de John Kennedy Jr. llorando y al lado la de un campesino desarrapado, también un niño, llorando la violencia de la muerte de sus padres y asumiendo la misma actitud. Entonces, la violencia tripartidista estaba destruyendo a Colombia, orientada y orquestada por la política interna y las ambiciones tripartidistas de liberales, comunistas y conservadores que no tenían el menor reparo en promover con sus bandas armadas esa criminalidad tan morbosa que nos estaba desangrando. Y en Estados Unidos, todas esas pugnacidades y las mafias que estaban en choque también habían causado un acto gravísimo que conmovió hasta las fibras más íntimas al mundo entero, porque no hubo rincón del planeta donde no se hablara de la muerte de Kennedy y el extraño asesinato de quien fue sindicado de la muerte, y al día de hoy siguen las especulaciones. Entre tanto, en Colombia se sigue especulando de quiénes son los atacantes directos, pero siempre se ha mantenido en la reserva y con cierta condescendencia a quienes lo instigaban desde la sombra. Dos casos muy parecidos, dos niños de diferentes niveles sociales en dos partes del mundo
padeciendo la misma insensatez de los dirigentes políticos y la corrupción, y un mensaje bastante crítico y de mucha reflexión para el mundo, el del señor Chapet. Adelante, mi coronel. ¿Cómo estaba la situación de violencia tripartidista en ese momento en el departamento de Antioquia? Infortunadamente, Antioquia no era la excepción de lo que estaba pasando en el resto del país. Allá también había unas bandas delincuenciales promovidas por los tres partidos, pero con mucho más énfasis entre liberales y conservadores. Y el ejército no hacía sino tapar huecos, andar detrás de los bandidos con muy pocos recursos, con unos soldados muy patriotas que no tenían mayor dotación, pero tenían el alma llena de eh, deseos de servirle a Colombia. De las tantas bandas criminales que se estaban formando en Antioquia, había una de un delincuente, 29 años de edad, de nombre Heriberto Berrío Machado. Ese delincuente en el municipio de Cañas Gordas había cometido una de las tantas barbaridades y había asesinado a algunas personas. Y como ya estaba el Partido Comunista y el MRL formando su feudo en el Carare, del cual hablamos hace unos días aquí, y hemos resarcido que allí el ELN encontró mucha acogida en la zona del Carario Pon, este delincuente huyó hacia allá, pero hasta allá llegaron los soldados de la Cuarta Brigada, lo localizaron y lo capturaron. Entonces lo traían en un vehículo autoferro de Medellín hacia Bogotá para entregarlo a la justicia, ya que había sido condenado en ausencia y lo único que necesitaban era legitimar por parte del juzgado que lo había condenado la captura y meterlo a la cárcel porque ha sido condenado a 29 años de edad, igual que sus compinches, uno de ellos que sí estaba preso no se ha podido volar, porque este sujeto ya se había escapado de una cárcel, de la ladera. O sea, este delincuente era un prófugo de la justicia después de que lo capturaron por los hechos salvajes de Cañas Gordas y lo traían esposado dentro del tren, los agentes del IMPEC de la época, y en un pequeño descuido que tuvieron, este bandido se arrojó por la ventana del tren y obviamente pues murió por la velocidad que traía el vehículo y por el golpe. Y alcanzó a decir que él, alguien le leyó de los que iba ahí en el tren, que ya estaba condenado a 29 años de edad y eso no lo sabía el tipo, no se lo han dicho todavía. Pero cuando se lo confirmaron que estaba publicado en el diario El Colombiano, la decisión del juez, aprovechó el pequeño descuido que tuvieron los que lo traían y se arrojó por la ventana y murió obviamente. Entonces nos damos cuenta que era en todo el país que la violencia tripartidista estaba haciendo su agosto y ocurrían de estas cosas tan inverosímiles que solamente buscándolas en los anales de la historia entendemos hasta dónde llega nuestra morbosidad y perversión y que el hecho del otro delincuente que vamos a estudiar hoy en el Valle y sus alrededores y lo que ocurrió en Latinoamérica es un fenómeno del cual la dirigencia política jamás ha tenido claridad. Coronel, ¿cómo relataron los medios de comunicación los sucesos relacionados con la muerte en combate del bandolero liberal comunista del movimiento revolucionario liberal José Duván Patiño, alias El Mono Duván, en la finca de El Limbo, de la vereda La Estrella, municipio de Sevilla, Valle, en 1963? Con el hablábamos que ayer lo mencionamos brevemente, hoy vamos a profundizar un poco más. Esas cuadrillas bipartidistas o tripartidistas, mejor, por parejo buscaban infiltrar las unidades militares y la infiltración era con varios propósitos. Una, pues, desde luego, obtener armas, armas para sus cuadrillas y municiones y entraban y hubo casos que se detectó que hubo personas de las fuerzas militares y la policía
que les vendían armas y municiones, granadas, dinamita, robadas de los depósitos militares. Dos, porque, por ejemplo, en la infiltración de Efraín González, que fue un bandolero conservador, el propósito era reclutar gente para que se escaparan con él y multiplicar las bandas. Tres, porque era una forma de generarle una dicotomía al interior de las instituciones, metiendo caballos de Troya. Y cuatro, porque la situación del país lo permitía, ya que si la dirigencia política, que es la cabeza de la estructura, anda en esa eh, jauría de canes hambrientos tratando de sacar cada uno su mejor pedazo de la presa, pues quienes están por debajo de esa dirigencia y tienen algún rango de poder van a pretender lo mismo. Era una situación enredadísima. El ejército andaba ya bajo la dirección del general Ruiz Noboa, que era el ministro de Guerra, empecinado en el Plan Lazo. Las ayudas que se recibían de Estados Unidos estaban siendo bien canalizadas, pero ya entraron en duda con ocasión del asesinato del señor Kennedy. Y los actos de violencia, como vemos, no eran solamente en el Valle, Tolima, Quindío, como usualmente los hemos hablado aquí para esa época, sino que en Antioquia sucedía lo mismo. En el Canario Ponce estaban construyendo una cantidad de feudos comunistas y liberales violentos. Eh, También lo vimos aquí hace unas semanas en el departamento del Magdalena, aparecieron brotes también de esa violencia tripartidista. El resto de los dos Santanderes también andaban en las mismas. Entonces, eso era una multiplicación de hechos. El comandante de la octava brigada, el coronel Armando Vanegas, que fue uno de los promotores más amplios que hubo del Plan Lazo y quien hasta escribió un libro respecto a las experiencias y lo que sucedió en el Plan Lazo, publicó un comunicado con ocasión de la muerte del bandolero José Duán Patiño, alias el Mono Duán. Este bandido había sido infiltrado por las cuadrillas del MRL como soldado raso del batallón Palacé con la misión de que le sirviera de enlace para conseguir municiones, armas y, por qué no, hasta gente. Al parecer, este bandido fue detectado por el servicio de contrainteligencia del batallón y cuando ya se sintió que estaba en la mira para que le echaran mano, se escapó del batallón con eh, armas, con la dotación del uniforme y con otros elementos de intendencia. Y rápidamente fue localizado en la cuadrilla de Alfonso Llano, alias Puente Roto, que ese bandido era uno de los lugartenientes del tal Zarpazo, de quien hemos hablado bastante en estos días, y que fue el responsable luego de la emboscada al batallón Vencedores. Entonces, dentro del prontuario que se le tenía ubicado a este delincuente, había participado en una masacre cometida eh, en la finca Laniza de la vereda El Venado del municipio de Sevilla, donde había asesinado a dos miembros del DAS que trabajaban en el municipio de Sevilla, el propietario de la finca de nombre Honorio Arroyave y otras personas en la vereda La Cuchilla, en la finca El Manzanillo. También era el responsable de varios secuestros de personas y tenía relación con dos jóvenes de 15 y 14 años, dos niñas, hermanas, quienes habían sido reclutados por este bandido como concubinas de los miembros de la cuadrilla. En el combate en el que cayó el delincuente, le incautó una subametralladora con la munición. Esa subametralladora era la que se había robado en el batallón antes de escaparse al batallón Palacé. Le encontraron una mina ya lista para explotar, una bomba hecha con dinamita y cordón detonante, etcétera. Unos binóculos de campaña robados al ejército, eh, y con base en los documentos que se encontraron a la cuadrilla en el combate, se estableció
grandes rasgos cómo estaba distribuida la cuadrilla del tal zarpazo y cuáles eran las acciones que cometían. Una vez más se probó la complicidad abierta del MRL y el Partido Comunista con estos bandidos, pero si alguien lo mencionaba, era igual que ahora, un enemigo de la paz. Y al mismo gobierno, con el cuento de que para aclimatar la paz no se debía decir eso, le puso una especie de censura a los medios de comunicación y siempre se hablaba era bandidos muertos, pero muy rara vez publicaban de qué lado estaba su orientación política. Entonces estos hechos ocurrieron allá en Sevilla, el combate fue violento, el delincuente alcanzó en el combate a asesinar al soldado que iba de puntero de la patrulla, que probablemente ha sido su compañero de filas en el batallón, y el suboficial que iba de comandante del equipo en que hubiese soldado también sufrió heridas. Un combate violento, pero pues es parte de la historia y lo que tratamos de recomponer aquí son hechos reales, porque el soldado José Nelson Bermúdez, integrante del segundo contingente del 63 y orgánico del batallón Voltígeros, entregó su vida tratando de localizar a un bandido traidor que había entrado a la institución a robar y a causar daños. Y el cabo eh, que iba con el mando de esa parte de la patrulla, cabo segundo Julio Cepeda Guerrera, Cepeda Guerrero también terminó herido. Adelante, mi coronel. Y entonces, ¿por qué se realizaba al mismo tiempo la Operación América con la participación de varias fuerzas militares del continente dentro del territorio colombiano y cómo era recibido este evento por la izquierda colombiana y latinoamericana? Bueno, aquí hay varias cosas. A pesar del asesinato de Kennedy, ya estaba montado un ejercicio militar multinacional en la zona de Tolú, al límite, al norte de los departamentos caribeños colombianos. Y ese ejercicio lo llamaban la Operación América porque era un ensayo de desembarco sobre una playa con apoyo de tropas anfibias estadounidenses, paracaidistas de Colombia, Venezuela, República Dominicana, Ecuador, Perú, etcétera. Y unas maniobras de movimientos marítimos de la Armada colombiana y otras maniobras terrestres de ataque a objetivos simultáneos por parte de tropas lanzadas en paracaídas y unidades de infantería colombiana. ¿Por qué se estaba haciendo eso? Porque recordemos que el programa de Alianza para el Progreso incluía desarrollo y seguridad, porque desde la Escuela de las Américas en Fort Gulick, en Panamá, se estaba entrenando a los oficiales y suboficiales de todos los ejércitos de Latinoamérica en técnicas de guerra contra guerrillas, la llamaban contrainsurgente, y porque se preveía que en caso de que hubiera una guerra con la Unión Soviética, Latinoamérica en bloque debía tener unos ejércitos que estuvieran identificados en una sola doctrina para que en caso de que tuvieran que actuar, enviar sus propias fuerzas, tuvieran las mismas líneas de acción. Entonces, a pesar de que cuando estaba prevista esa maniobra, ocurrió el lamentable asesinato del señor Kennedy, el Departamento de Estado y el Departamento de Guerra de Estados Unidos mantuvieron el plan, ya se había iniciado, se han asignado todos los recursos, se han movido las tropas hacia el Caribe y eso no tenía reversa. Entonces se siguió con la ejecución del ejercicio. Aquí vemos la foto en el momento en que cerca de las playas de Tolú, en un sitio, son recibidos o son concentrados todos los oficiales que participarían en la maniobra conjunta, que ya estaban desarrollando los procedimientos de comando y son saludados por el ministro de Guerra, Alberto Ruiz Novoa, en ese momento. Y al día siguiente se hizo el primer desembarco de paracaidistas sobre las playas y pues eso fue una sensación, una novedad para los lugareños que no conocían nada de eso, nunca han visto un ejercicio tan real, ni han visto tantas aeronaves en el cielo de origen estadounidense vertiendo paracaidistas
ni mucho menos oído disparos de artillería y cañones navales y aviones bombardeando y ametrallando, pues era toda una novedad. Entonces, digamos que esa era la parte como escénica, pero en la parte política el continente estaba ardiendo. Estaba ardiendo porque el comunismo orientado desde Cuba y de la Unión Soviética estaba instigando la creación de guerrillas y grupos de resistencia, especialmente en las universidades y los centros de obreros. Entonces, lo más común de ver en ese momento eran las protestas anti-yanquis, anti-norteamericanas y los señalamientos para todos los gobiernos del continente que eran lacayos del imperio. En Venezuela, que era nuestro vecino más cercano y que envió una fuerza de paracaidistas no muy grande, pero que participaran en la maniobra, sobre todo se ilustraran de la doctrina y después la multiplicaran para unificarla en todo el continente, igual que los demás países, estaban en un momento complejísimo. El presidente era Rómulo Betancourt, que era un, entre comillas, progresista de la época, y la izquierda estaba muy activa en los sindicatos. Era el inicio de la gran riqueza petrolera de Venezuela que tuvo su boom 60, 70 y parte del 80, hasta que llegó Chávez y se tiró todo. Era el momento en que todos los venezolanos podían viajar a Miami a gastar dólares a raudales, pero también era el momento en que el Partido Comunista Venezolano estaba muy en maridaje con los terroristas comunistas de Latinoamérica, sembrando la criminalidad, y se vivían esas dos caras de la moneda en Venezuela. Por lo tanto, esta operación tenía muchos altibajos. Ya habíamos visto que un año antes en Montevideo había sido secuestrado el embajador británico, que las entidades mm, del Estado, perdón, las entidades estadounidenses, empresas y otras inversiones eran blanco de las amenazas terroristas del ilustrísimo y hoy pacifista y casi santo con velas prendidas José Mujica. Ese bandido asesinó mucha gente en su época y ahora es un viejito bonachón que le da consejos a todos los comunistas latinoamericanos de que se vuelvan buenas personas. Estaban naciendo los tupamaros y los montoneros en el Cono Sur. En Chile, el señor Allende ya estaba dedicado a hacer campaña hasta que logró las elecciones en el 70, será otro Petro. Y Fidel Castro desde Cuba, moviendo el terrorismo contra toda Latinoamérica, gracias al maridaje que tenía con la Unión Soviética y la forma como tenía amarrado a Estados Unidos para que no actuara directamente en la isla. Un cuadro complejo. Y entonces, ¿qué sucedía en el Tolima en ese mismo momento con las cuadrillas de bandoleros tripartidistas y que nos indicaría ese complejo cuadro de sangre y terror en todo el territorio nacional? Ayer recordábamos un evento ocurrido en la vereda del Taburete del municipio del Líbano, Tolima, donde se reunieron en una sola gallada, como decían ellos, Desquite, Chispas, Sangre Negra y Tarzán. Y parece que también hubo bandidos de la cuadrilla de Zarpazo ahí. Y organizaron un grupo mixto y le hicieron una emboscada atroz al batallón Patriotas, asesinaron 14 soldados, a todos les robaron las armas, destruyeron los pertrechos que llevaban para los soldados que estaban en la base de Santa Teresa. Y la emboscada fue en la vereda del Taburete entre Santa Teresa, que era un corregimiento, y el municipio del Líbano, que era el epicentro de la administración pública de esa zona. Uno de los bandidos que participó en ese asalto fue un delincuente que llamaban el 21. Y 21 le decían porque cuando completó 21 personas asesinadas se preciaba de haber cortado 21 cabezas. Imaginen ustedes la calidad de bandido. Entonces, el tipo fue dado de baja por tropas del batallón Ruco en la zona rural de el municipio de Ibagué, de Falan, perdón, en la vereda Santa Marta, Falan, Tolima, en un sitio conocido como Hoyo Grande. Ese bandido correspondía al nombre de Víctor Ordóñez y además él se preciaba de que cuando cumplió 21 años llevaba 21 entre el buche.
como él mismo decía. 21 personas había asesinado cuando cumplió 21 años. En el combate le fue incautado un fusil de las Fuerzas Armadas Mexicanas, calibre 7 milímetros y 85 cartuchos. Eh, Se les indicaba también del asesinato de un cabo del ejército de nombre Luis Francisco Gutiérrez en el mismo año, en otro sitio donde los bandidos atacaron de sorpresa a una unidad militar. Eh, Se sabía que estando en algunas de las actividades criminales con la cuadrilla de desquite había quedado herido, pero se ha recuperado. Eh, y tenía una cantidad de órdenes de captura por todos sus delitos. Entonces vemos que hechos gravísimos en el Valle y la baja de un terrorista que era buscado por acciones criminales, el tal Duván. Hechos violentos en el Carare y Antioquia, con el suicidio de un bandido que iba detenido después de que se había escapado de la cárcel y había matado un poco de gente. Hechos violentos en el Tolima. Y aquí en Bogotá sabíamos que eso era el bullidero de acciones criminales de los comunistas urbanos colocando bombas, asesinando gente, repartiendo propaganda. Por esa razón, eh, Estados Unidos estaba metiendo la mano fuertemente, porque no era solamente Colombia, sino que era Montevideo, era Buenos Aires, era Santiago de Chile, era Lima, era Santo Domingo en República Dominicana, Ciudad de Guatemala, San Salvador, es decir, todo el continente lleno de bandidos comunistas cometiendo actos terroristas y en Caracas desaforada la violencia urbana. Por ende, no podemos decir que esto era aparte, que eran cosas aisladas, sino que era un proyecto del comunismo contra el continente en medio de la Guerra Fría. ¿Cómo influía en la opinión pública la guerra de propaganda y desinformación que se desató de unos contra otros promotores de la violencia tripartidista? Y es que no nos cansamos de decirlo aquí y lo presentamos desde distintos ángulos, con distintos hechos, pero con una sola realidad. La dirigencia política tripartidista, liberales, conservadores y comunistas, son responsables de ese charco de sangre en el cual ha vivido Colombia desde hace muchos años y en especial en esa época. Eh, el MRL tenía una revista que llamaba, un semanario que llamaba Izquierda, y ese pasquín, que era supervisado y dirigido por Alfonso López, que era su inspirador y director, el señor López Michelsen, era una catarata de mechas incendiarias cada vez que publicaba algún artículo, o cada artículo de su publicación, mejor. Era una catarata de incendios. Entonces, por allá en Arauca, de donde venían unos feudos de la Iglesia Católica desde la época de la colonia, había un obispo que tenía uno de esos feudos bajo su control y ahí había un internado donde llamado San Luis del Chuscal, donde iban personas, campesinos de la zona, a formarse casi siempre con fines de convertirlos en sacerdotes para ponerlos a evangelizar en esas regiones, y era una especie de gueto en la cual el Ministerio de Educación no intervenía y le confiaban todo a la Iglesia Católica, máxime que estaba la educación prácticamente en manos del sector católico, y hasta ahora estaba tomando fuerza la educación oficial, muy infiltrada ya por comunistas y liberales de izquierda. Entonces, por alguna razón, al ejército le llegó la información que en esa finca había personas armadas y se hizo un registro y le encontraron dos carabinas al administrador de la finca, pero cuando se verificó, las carabinas tenían documentos, no eran ilegales, y no hubo más armas. Sin embargo, el señor Alfonso López Michelsen, como se trataba de un sector propio del Partido Conservador, entonces publicó en su pasquín una información falsa con la cual atacaba a los dirigentes conservadores y al clero, que Jacobo Arena lo llamaba clero retardatario porque era
clero de orientación eminentemente conservadora. Y de manera irresponsable el señor López y sus coequiperos publicaron que en esa finca el ejército había encontrado un arsenal completo y un centro de entrenamiento de terroristas y que el Partido Conservador debía responder y la alta jerarquía de la iglesia. Entonces la respuesta del obispo Monseñor García pues no se dejó esperar y aclaró que eso no era cierto, que invitaba al país a que fuera allá y le exigía al señor López Miquelsen que no mintiera, que inclusive la finca quedaba era en el Carare, perdón, en el Sarare, no en el Carare como él decía, que los hechos que habían ocurrido era una revisión de armas que eran de propiedad de la comunidad y que estaban plenamente registradas. Entonces, como vemos, manipulación de la información con fines politiqueros. ¿Encuentran ustedes alguna similitud con lo que ocurre hoy en día? Muchísima, ¿no? Y en Vélez, Santander, comenzó a rodar versiones según las cuales el tal Mico Izaza, de quien ya hablamos aquí, que murió en Cúcuta años después en un combate con la policía, dice que estaba muerto y parecía que eso era urdido por los jefes del MRL también, con el fin de desinformar y causar la sensación de que ellos no eran responsables de nada, que al contrario estaban destapando los crímenes que cometía el Partido Conservador y que en este caso ellos en teoría estaban en contra de quienes decían ser liberales y andaban armados. El capitán de la FAC, Jorge Arias Nieto, era el alcalde militar de ese municipio y fue el primero que salió a aclarar que eso no era así, que él había hablado con el puesto militar de Cimitarra y que no había ocurrido ningún combate, ni se tenía ninguna información de que el Mico Sasa hubiera caído en combate o que hubiera muerto en vendetas entre bandidos, que eso era simplemente desinformación con el fin de sacar réditos políticos. Cualquier parecido con lo que ocurre ahora es pura coincidencia. Adelante, mi coronel. Podríamos decir que la violencia había reducido en el Valle del Cauca con las continuas operaciones militares en esta región del país. Infortunadamente la respuesta es no. En Dagua, que es un municipio bellísimo, parece como un pesebre, tiene unas eh, tierras muy bellas, muy ricas, muy productivas. Entraron una pandilla de bandoleros liberales del MRL y asesinaron a unos campesinos conservadores de manera atroz. Fuera de que los asesinaron, eso ocurrió en el sitio Los Alpes, a apenas 7 kilómetros del área urbana de Dagua. De hecho, prácticamente en el área urbana ocurrió eso, en una finca de esas, y decapitaron a 5 personas, y luego pasaron por otras veredas y mataron a otros. Entonces, como gran cosa, el gobernador del Valle y el comisario de orden público que tenía el señor Valencia convocaron a una reunión de orden público para tomar medidas, porque habían decapitado a esas personas con lo que llamaban el corte de franela, que era abrirle la garganta y sacarle la lengua, cosas aterradoras y asqueantes. Pero el ELN hace hoy lo mismo y no tiene igual de escándalo, y las FARC. Eh, y también hoy en día se hacen reuniones, ya no la llaman de orden público, sino consejos de seguridad. Y sale cualquier perico de los palotes que esté de turno en el Ministerio de Defensa y habla 4 barrabasadas y avisa que se va a incrementar el pie de fuerza. En esa época también decían lo mismo. Y que se invita a la comunidad a no apoyar a los bandidos y que el gobierno de turno está dispuesto a traer la paz, la tranquilidad, bla, bla, bla. Y vemos cómo esto ocurría el mismo día en que se regaba el chisme del problema en Arauca, se regaba el chisme de la muerte del Mico Izaza, ocurría la muerte del tal Dubán en el mismo departamento del Valle, en el Tolima era dado de baja el tal 21, y en Antioquia se escapaba y se suicidaba un bandido de tanta trascendencia. Quiere decir que el problema era nacional y tenía que tener un gran sustento político para que superviviera de manera tan compleja.
Adelante. ¿Qué graves hechos sucedían en las principales capitales del país, orquestados por los jefes del Partido Comunista Colombiano en Bogotá? Como si fuera poco todo el terrorismo, toda la violencia que estamos viendo, entonces los estudiantes de varias universidades del país y la juventud comunista, a la cual estaban adscritos muchos de ellos y otros bandidos de sindicatos, organizaciones entre comillas sociales, habían desatado una oleada de terrorismo en todo Colombia que era sincronizada con Caracas, Buenos Aires, Montevideo, contra la presencia de Estados Unidos en el continente. Y aquí tenían la excusa perfecta, las maniobras militares que estaba haciendo Estados Unidos con los ejércitos latinoamericanos en Colombia. Era una invasión del imperialismo yanqui contra los pueblos de Latinoamérica y la libre determinación, y había que sacarlos y hacerles sentir que el pueblo colombiano estaba en contra del imperialismo yanqui y a favor del comunismo soviético. Toda esa cantidad de lenguaje elaborado y que repiten como loros estos bandidos comunistas que han hecho tanto daño. En una sola noche estallaron 16 bombas aquí en Bogotá. Las bombas estallaron en sedes bancarias. La más afectada fue una sede del Banco Cafetero que quedaba en el centro de la ciudad, sobre la carrera séptima. Otras estallaron en las estaciones de buses urbanos. Ahí alcanzamos a ver la foto, que en la calle 18 con carrera tercera, en una caja de teléfonos de la empresa de teléfonos de Bogotá, estalló la bomba y destruyó completamente la caja, dejando incomunicada gran parte de la ciudad. Entonces vemos los bandidos causando daños en nombre de la protesta, dañándole la tranquilidad al pueblo colombiano. Y los vecinos del sitio mirando. También en un crimelado que había en la calle 32 con carrera 14, los bandidos dejaron una bomba en el baño de damas y ahí en el momento en que un delincuente la estaba colocando para volarse, para escaparse, se le reventó la bomba y quedó herido. Era miembro del Partido Comunista. Eh, el tipo era de nombre Luis Ramón Acosta. Se le probó que vivía en la calle Quinta con carrera octava en el centro de la ciudad, que era natural de Huasca, Cundinamarca, y que era miembro de las juventudes del MRL y tenía cercanía con el Partido Comunista. Pero desde luego el señor López Miquelsen, que es el jefe del MRL, puso el grito en el cielo que le estaban era achacando a un copartidario de él, que a lo mejor estaba ahí de cliente en el criminalado y le había estallado la bomba. Y uno se pregunta qué estaba haciendo ese tipo en el baño de mujeres. Obvio, era el bandido el que estaba colocando la bomba. Igual que pasó con la francesa que murió aquí en Bogotá, que todo el mundo dice que fue víctima de una bomba que han colocado. No, la bandida estaba colocando la bomba y se le reventó. Pero vaya, pruébelo y sosténgalo. Y el Partido Comunista al mismo tiempo tenía una campaña por todos los medios posibles contra las maniobras militares que estaban realizando en el Caribe, lo cual ya da la razón de que estaban en el mismo grupo, pero como siempre los comunistas son víctimas y perseguidos, no autores. Eh, Capturaron a 7 personas relacionadas con estos hechos y estas bombas fueron mucho más poderosas que las que han colocado en otras oleadas de terror anteriores. Y en Barranquilla, de que ciudad de la que también hablamos ayer de otro hecho de una joven que llamaban la dama de los blue jeans, en otro hecho distinto, aquí en Barranquilla un abogado que era defensor de izquierdistas capturados, lo encontraron con 5 bombas nomás en la casa. Desde luego, la respuesta fue que la policía se las había puesto en el carro porque él era una santa paloma que no se tomaba un tinto sin azúcar. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cuál era la principal preocupación del presidente Valencia y los partidos políticos en general?
Mi coronel, ayer lo veíamos que el señor Valencia, en medio de otra oleada de terror que hubo en Colombia, él andaba por allá en la costa de paseo matando patos con una escopeta y saliendo, llegando en burro a las playas de Tolú o de Cartagena, mejor, a recordarle al país que era el presidente y que vestido como si fuera un cazador del África, al estilo safari, había llegado a hablar con la población y hizo su acto de politiquería. En este momento el señor completaba un año, estaba enfocado en la atención de cómo se hacía visible ante Estados Unidos con la maniobra que se estaba haciendo en Tolú, estaba reacomodando su gabinete, estaba echándole la culpa a todos sus enemigos políticos, estaba tratando de calmar las aguas del señor Víctor Mosquera Chávez, que era coterráneo de él, del Cauca, pero del partido contrario y eh, un crítico muy fuerte de la administración desde el Congreso. Entonces, estaba buscando la componenda que ya tenían con Gerard Restrepo, era cómo evitaban que Víctor Mosquera Chávez también fuera eh, candidato presidencial porque le dañaría la campaña a Lleras. Y de parte de Julio César Turbay y Diego Luis Córdoba, otros dos politiqueros liberales, también había mucho interés en campaña. Entonces el señor Valencia estaba dedicado a tratar de tapar todos esos huecos, como le ayudaba a Lleras Camargo en su campaña, a Lleras Restrepo. Y el señor Lleras seguía en su campaña que había iniciado en el 58, ya llevaba 5 años en campaña política y estaba reunido en Fusagasugá con todos los politiqueros de esa región del Sumapaz, planeando las elecciones del 66 y estamos hablando en el 63. Uno diría, oiga, qué maravilla que estaban pensando en las elecciones del 66 por Colombia. Eso era lo que no estaban pensando ellos. Ni un solo proyecto, ni un solo plan de desarrollo, ninguna prospección de país, sino cómo se repartían el poder y cómo hacían para conseguir votos durante los siguientes 3 años para meter toda la delincuencia de cuello blanco que acompañaría a Lleras Restrepo. Entonces, los unos por un lado haciendo todas las trapacerías y el presidente de la República ayudándoles para evitar que el señor Lleras Restrepo, que tenía mucha fuerza entre el liberalismo, le fuera de pronto a tumbar el poder y hacer una rebelión o algo parecido, y al mismo tiempo tratando de trasladarle toda la responsabilidad a comunistas y el MRL, pero desde luego ocultando la ineficiencia de liberales y conservadores del Frente Nacional. Dura y triste realidad, pero esa es la realidad. Mi coronel, ¿qué actuaciones graves perpetraban los comunistas latinoamericanos instigados por la ya narcodictadura cubana usada por la Unión Soviética? Pues, por ejemplo, en la Universidad Libre se la habían tomado los comunistas y el MRL, y desde ese tiempo esa universidad, que fue muy buena, fue creada por Benjamín Herrera después de la Guerra de los 1000 días, con una mentalidad, sí, muy estatista, porque Benjamín Herrera era estatista, pero no comunista violenta. En esa época de los 60 adquirió ese cariz. Y hubo unos eventos históricos dentro de ese claustro universitario, tales como que un sector encabezado por liberales del MRL y comunistas se tomaron a la brava la dirección de la universidad, crearon su propio concilio universitario en rebelión al estilo Petro, igual, de que vamos a desconocer lo que existe, aquí nos reunimos nosotros y replanteamos esto, y lo hicieron. Y entonces, con ocasión de las maniobras militares, de la muerte de Kennedy, del bloqueo que ya le ha puesto Estados Unidos a la isla, esa universidad era un hervidero de comunismo, de mamertismo, de terrorismo, y se sabía que parte de las bombas que estallaron esa noche y otros hechos que han ocurrido salían de esa universidad y de la Nacional, y hasta, oígase bien, de la Javeriana, estudiantes de la Javeriana. O sea que cuando cayeron los hermanos Pizarro en esas redadas, ya eso llevaba harto tiempo y había hijos de papi que también se volvían comunistas de escritorio y también les gustaba colocar bombas. Entonces, el evento que ocurrió en la universidad
libre, pues lo tenían en la mira las autoridades, pero como siempre las universidades han sido declaradas públicamente que es mejor que la fuerza pública no intervenga, que eso se debe arreglar en forma coordinada, etcétera. Allá estaban ellos el mismo día o el día siguiente, mejor, de los hechos violentos en Bogotá y en varias ciudades del país, estaban ellos diciendo que lanzaban otro golpe publicitario del Partido Comunista y hasta lo publicaban en los medios de comunicación. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cuál fue el trágico final de Conrado Salazar, alias Arpazo, quien actuaba Pues como jefe del bandolero, alias el Mono Duván? ayer lo veíamos, mi coronel. Eh, la cuadrilla se fue disminuyendo, el Partido Comunista lo reclutó para las FARC y lo llevaron para el Meta y se comenzó a especular que estaba en el Tolima, que lo han visto en Ataco, que lo han visto en Chaparral, hasta que la séptima brigada lo localizó y lo dio de baja en San Juan de Arama, cuando estaba ya en una finca organizando las milicias y los grupos terroristas que más tarde constituirían todo el esquema de las FARC en esa región. Ese bandido acababa de ser condenado por un juzgado de Cartago a 25 años de cárcel por delitos cometidos en el municipio de Cartago días antes. Y ahora, o posteriormente a eso, cuando existía la orden de captura y que se hizo más pública para todas las unidades militares, policiales y organismos de seguridad, ocurrió el momento en que fue dado de baja y también se sabía que tipos de su entera confianza, como Puente Roto, como este Duván que vimos hoy y otros, habían caído, que ya no tenía ninguna comunicación con los remanentes que quedaban de las cuadrillas de Chispa, Desquita y Sangrenera, que también han sido eliminados por las fuerzas del orden, y que esos residuos que han quedado en el Valle y en el Quindío estaban tratando de buscar nuevamente contacto con él, pero la diferencia era que estos ya estaban dedicados al vandalaje normal y el Partido Comunista estaba interesado en que todos los que se vincularan a esos grupos se pasaran a las FARC para crecer exponencialmente. Adelante, mi coronel. Con reverencia, admiración y absoluto respeto por todas las víctimas del terrorismo comunista contra los colombianos, guardemos un minuto de silencio en homenaje a sus vidas, sus obras y sus trágicos finales a manos de desalmados criminales marxistas-leninistas que se apoderaron del crimen político en el país a final de la violencia tripartidista en la década de 1960. ¿Tiene credibilidad y futuro la paz total de Petro
si vemos en detalle el resonante fracaso de los gobiernos del Frente Nacional, cuya idea laxa y débil de la paz era muy parecida a la del actual gobernante colombiano. Pues infortunadamente diríamos que no. Y la explicación es muy concreta. En ese tiempo, el señor Valencia hablaba de la paz, de la pax romana por la fuerza, sometimiento de todos los delincuentes. El comunismo internacional estaba aliado con todas las guerrillas en el continente y los grupos delictivos de una y otra pelambre tenían contactos por conveniencia para hacerle daño al país. Miremos hoy, el comunismo sigue promoviendo acciones violentas en Bolivia, Venezuela, eh, Colombia, Perú, Chile, y todos coligados por el mismo cordón umbilical. De igual manera, en ese tiempo se unían liberales del MRL con bandidos del Partido Comunista para causar todo ese tipo de daños en protesta contra el imperio yanqui. Hoy, entonces, están unidos todos por el narcotráfico, por los intereses comunes de minería ilegal, y también todos hablan de que Estados Unidos es Satán, a unos porque los persigue por narcos y los piden extradición, y a otros porque también los persigue por narcos y extradición, y además tienen la ideología manejada por la narcodictadura cubana. En ambos casos, y después de 60 largos años de tragedia para Colombia, la narcodictadura cubana sigue presente en los hechos. Entonces sería muy ingenuo pensar que va a cambiar una cosa con la otra cuando estamos en el mismo esquema. Y fuera de eso, que en esa época la narcodictadura cubana estaba aislada y señalada de ser promotora del terrorismo. Ahora es al contrario, está señalada de ser la facilitadora de la paz. Entonces, como diría un viejo dicho campesino, no nos crean tan aguacates que eso se va a resolver. Total, eso del señor Petro es una farsa, un engaño y la continuidad de esta tragedia que padece Colombia de hace varias décadas. Adelante, mi coronel Saldaña, con su comentario del día. Sí, mi coronel, con mucho gusto. Buenos días para todos. Hoy miércoles 05 de enero se presentó por Fundel el episodio número 698, que trató de la muerte en combate del bandolero liberal comunista del MRL, José Duván Patiño, alias el Mono Duván, en el municipio de Sevilla Valle, en 1963. Este sujeto perteneció a varias bandas, entre ellas la de alias Puente Roto y alias Zarpazo. Objetivo Colombia. Lejos de cualquier radicalismo, nuestro deber es reconstruir la historia de la violencia en Colombia, la que no se ha contado o ha sido distorsionada por falsos historiadores con sesgos ideológicos. Ser extremista, y en especial cuando se habla de la historia y de la suerte de todo un país, no es ético, ni es buena fe. Igual, aceptar o guardar silencio de la historia mal contada o para ocultar soslayadamente intereses políticos es cohonestar con quien la escribe. Nuestro interés al presentar los episodios hasta hoy contados es el de analizar los acontecimientos que en el pasado han sucedido para poder comprenderlos, o sea, registrar y estudiar los escritos y auscultar las fuentes históricas de las causas de la violencia, narrar y de alguna manera reconstruir y explicar los eventos que han enlutado a Colombia a manos de elementos patológicos, sean individuales o sociales, mejor dicho, políticos. Ello nos dan los argumentos suficientes para controvertir componendas
que distorsionan y siguen distorsionando la historia de las causas de la violencia y los generadores de la misma. Uno de nuestros objetivos y deber moral de este equipo de Fundel, dirigido por su presidente, señor Teniente Coronel Luis Alberto Villamarín Pulido, analista del conflicto interno de Colombia y de conflictos internacionales. Nuestro compromiso es con Colombia, porque no hay quien no escriba inexactitudes de este conflicto, ya por intereses económicos, ora por intereses periodísticos, nacionales e internacionales, ora por conveniencias políticas de los que pululan ejemplos, como el visto en el episodio 696 de Antier, del perverso periodista Francesc Macdén, en el irrespetuoso y mentiroso libro Colombia Insólita, en abril de 1965, en donde exaltaba al bandolero alias Chispas y otros muchos más, incluido también el estilo literario, que deja pingües ganancias, y más cuando son llevados a la pantalla chica o a la producción e industria cinematográfica, de los cuales abundan arquetipos. Son aquellos basados en hechos reales mezclados con ficción y por consiguiente no exhiben la realidad ni pueden tomarse como fuente histórica, dado que pertenecen a un estilo literario que vende mucho, el novelesco, porque introduce a la narrativa de algo real elementos fantásticos, lo que vuelve agradable la lectura, pero que hace daño, porque distorsiona la realidad y no se compadece con ella. Veladamente ocultan el trasiego de la violencia de nuestro país, a saber, los dirigentes de los partidos políticos de ayer y de hoy, que hacen ojos ciegos y oídos sordos a los grupos que con nombres de revolucionarios, FARC, ELN, M19, EPL, por ejemplo, cumpliendo los planes del Partido Comunista y destruyendo nuestro país. Hemos analizado en algunos de estos episodios ejemplos de un estilo novelesco en donde se camuflan los responsables de la violencia. Uno de tantos, el de la matanza de las bananeras de Ciénaga en el departamento de Bolívar de esa entonces, en 1928, en donde el Nobel García Márquez se da el lujo, con su estilo de realismo mágico, de variar unas cifras de muertos que hasta hoy nadie conoce, como no se conoce la cantidad de muertos ocurridos hoy en el Catatumbo, pero mañana aparecerá otro escritor dando cifras y llevará esta hecatombe en forma de novela a la cinematografía, como se ha llevado la aventura de unos niños inocentes en la selva secuestrados por grupos terroristas. En todos los casos se ignora que cada hecho tiene unos responsables políticos que son los mismos gobiernos. Para hablar sin eufemismos, el caso de las bananeras tenía un responsable y obviamente era el presidente de entonces, Abadía Méndez, como el del Catatumbo es hoy el presidente Gustavo Petro el responsable, o el del Palacio de Justicia fue el presidente Belisario Betancur y así sucesivamente. Pero resulta que en estos funestos acontecimientos de malos gobiernos, que casi son todos, siempre han querido aparecer como responsables a la institución militar, como si esta institución, la más respetada por la ciudadanía, fuera o sea una rueda suelta de los gobiernos, a sabiendas que aunque los presidentes de turno ignoren la estrategia de la guerra, ellos mismos son sus comandantes y constitucionalmente responsables del orden público. Nuestro estilo no es el realismo mágico o el surrealismo,
es el auténtico realismo que, aunque no guste mucho, es el que no disimula ningún detalle de los acontecimientos pasados, y por eso presentamos a los gestores de nuestra violencia sin tapujos, grupos terroristas y gobiernos que no los combaten. No estamos comprometidos ni al servicio de ningún interés ajeno. Solo nos interesa contar la verdad, como en este episodio de hoy, en paralelo con la realidad. Mi reflexión, gracias y feliz día. Gracias, mi coronel, muy amable. Yo le agregaría un episodio de lo que usted dice, muy acertado, lo que pasó ayer. Ver ese consejo de ministros del señor Petro es simplemente el culto a la ordinariez, la vulgaridad, la ramplonería y la bajeza, con con funcionarios tan de pésima calidad, con un sujeto sin ninguna autoridad ni moral ni física para imponerse allí, transmitiendo en directo un show ridículo que ya muchos se han apresurado a decir que era premeditado. De Petro no solo que es premeditado, sino que es improvisado y es el culto a la ineptitud. Pero no podemos solamente decir que este es el único. Es que la política en Colombia hace rato que anda en lo mismo, llena de arribismo, de deseos de figuración, de sátiras entre ellos, cada funcionario, y eso ocurre en casi todas las organizaciones nuestras en Colombia, es cada persona que tiene la posibilidad de lucirse, inmediatamente quiere lucirse más que los demás. Ahí vimos a la ministra esa de el medio ambiente, que parece que es muy similar a la señora Irene Vélez, bastante limitadita en neuronas, pero muy ansiosa de publicidad. La vicepresidente, que sí realmente cada vez que habla, es mejor que le dijeran, como dicen los jóvenes, mi hijita callada lo hace mejor. El sujeto este de Bolívar con su ordinariez y su fenotipo, pero es lo que tenemos, es lo que ha sido la política en Colombia, esa cantidad de mediocres y el país en medio de esa violencia y ese desangre y esa desorientación. Y de contera, la oposición que se supondría que es la que tiene el enfoque y la orientación para el país en otros menesteres y en otras garosidades impresionantes. Sencillamente es imposible que un país pueda desarrollarse una comunidad con esa dirigencia política tan pobre de lado y lado. Llegamos al final del ejercicio. Esta noche tendremos nuevamente actividad académica a las 6 de la tarde. Les insistimos nuestra invitación para que vengan muchas personas a reflexionar y compartir su pensamiento, porque la política es de construcción, de identidad, no de imposiciones, ni mucho menos de cosas tan ramplonas como las que hizo el señor Petro y su séquito en el día de ayer. A todos un feliz día y que Dios nos siga acompañando y bendiciendo. Amén. Gracias, mi coronel. Feliz día para todos. Un feliz día para todos. Feliz día para todos. Muchas gracias igualmente a todos. Gracias, feliz día a todos.